Gloria a Dios. Bueno, hermanos, bendiciones. Es una bendición poder estar aquí una vez más, ¿verdad?, en la casa del Señor para alabarle, como hablábamos al principio, pero también para escuchar el consejo de su palabra, amén. Su palabra es vida, amén. Su palabra es alimento para nuestras almas. Su palabra es la luz que va dirigiendo nuestro camino en este mundo, ¿verdad?, lleno de tinieblas y oscuridad y pecado. Esta palabra de Dios es la única que nos ilumina para que nosotros podamos ir viendo dónde debemos de caminar, amén. Y por eso le damos gracias a Dios, porque en esta mañana podemos estar aquí una vez más como la iglesia de Jesucristo, para poder meditar en esta palabra de Dios, ¿verdad? Y yo le pido, hermano, que dispongamos nuestro corazón en esta mañana para que Dios nos hable, amén. La palabra de Dios nunca deja de seguir hablándonos de diferentes maneras, ¿verdad? Pero tiene que ver también nosotros con qué disposición nos presentamos a oírla. Entonces yo le pido en esta hora que le pida al Espíritu Santo que le ayude a poner atención, a poner oído a lo que en esta mañana Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Decía ese canto: yo quiero que gobiernes mi vida. Y eso debería ser nuestra oración, amén. Porque cuando nosotros nos sometemos bajo el gobierno de Dios, bajo la voluntad de Dios, que es lo que vamos a estar hablando ahora, pues lo vamos a experimentar el bien de Dios, amén. Porque la voluntad de Dios, como vamos a estar viendo ahora, es buena. Dios quiere el bien para nosotros, amén. Y cuando nosotros nos salimos del gobierno de Dios y hacemos las cosas a nuestra manera, pues entonces en vez de experimentar ese bien que Dios quiere darnos, pues experimentamos, ¿verdad?, la consecuencia de andar fuera de los caminos que Dios tiene para nosotros, amén. Entonces, en esta mañana, hermano, seguimos en Mateo capítulo 6, estamos viendo sobre la oración modelo que Jesús dio a sus discípulos, y le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo capítulo 6, y vamos a leer del verso 9 al verso 13, amén. Verso 9 al verso 13. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más. Venimos delante de ti, pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas tu palabra en esta mañana, Señor. Mira, tu pueblo se ha reunido, Señor, para adorarte, pero también para escuchar tu voz. Reconocemos que es tu verdad, Señor, la que nos hace libres, es tu verdad la que nos instruye, nos corrige, Señor, la que nos redarguye y nos muestra el camino por donde debemos caminar, Señor. Pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo lleve tu palabra a nuestro corazón, Señor, y mi Dios produzca ese fruto para el cual tú la envías, Señor. Y a nosotros nos ayude, Señor, a rendirnos a ti, a someternos a ti, Señor, y a permitir que tu palabra
tome el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, y tú vengas a reinar, Señor, en nuestros corazones y se manifieste en nuestra manera que vivimos, en nuestra manera que pensamos, en nuestra manera que hablamos, Padre, porque tu palabra dice que, Señor, tú te agradas no solamente de aquellos que oyen, sino aquellos que hacen lo que oyen, Señor. Y pedimos que así seamos nosotros, que aprendamos, pero que también lo llevemos a la práctica con la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús ponemos, Señor, todo en tus manos y te damos la gloria, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, seguimos entonces, ¿verdad? Aquí en el Sermón del Monte. Estamos viendo, ¿verdad?, la oración que Jesús está enseñando como modelo. El título sigue siendo, hermano, a Jesús y la verdadera espiritualidad. Y estamos, ¿verdad?, viendo cómo no solamente es importantísimo orar, ¿verdad?, con sinceridad, porque Dios odia la hipocresía y de nada sirve orar por orar, sino hay que orar con el corazón, sinceramente ante Dios. Pero también estamos viendo que es importante orar con entendimiento, hermano. Y el título en sí, el enfoque en esta mañana, vamos a estar enfocándonos en la parte B del versículo 10, que dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. La semana pasada vimos, ¿verdad?, venga tu reino. Y ahora vamos a estar viendo, hágase tu voluntad. Entonces, como le digo, el propósito de lo que Jesús está enseñando aquí es para que nosotros entendamos y tengamos una base cómo guiarnos para cuando nosotros vamos en oración a Dios. Y por eso el título es orar con entendimiento, ¿verdad? Entonces, Jesús era un ejemplo, ¿verdad?, de que se debe de llevar una vida de oración. Él dio el ejemplo, sus discípulos lo veían orar constantemente y la Biblia nos enseña que sus discípulos le dijeron, ¿verdad?, enséñanos a orar, porque veían que él llevaba una vida de oración. Y hermano, vemos entonces que Jesús es precisamente lo que está haciendo aquí, ¿verdad? Está enseñando y estableciendo un modelo, una base por la cual todo seguidor de Cristo puede guiarse para que sus oraciones sean correctas, para que sus oraciones sean eficaces delante de Dios. Amén. Porque cuando oramos, nos dirigimos a Dios. Amén. Entonces queremos que nuestra oración glorifique a Dios y queremos que nuestra oración sea eficaz delante de Dios. Amén. Entonces Jesús enseña, hermano, claramente que la oración primeramente debe de enfocarse en la persona de Dios, ¿verdad? Debemos de quitarnos la idea de que la oración se trata de mí solamente. Tengo que entender, tú, hermano, tienes que entender que primeramente cuando nosotros nos acercamos en oración a Dios, tenemos que entender que el enfoque principal es la persona de Dios. Amén. Entonces, nos enseña aquí Jesús, hemos estado viendo desde el versículo 9, donde nos dice, ¿verdad?, que empieza Jesús con Padre nuestro. Y hablábamos que esto es reconocer cuando nosotros nos acercamos en oración a Dios, que estamos hablando con nuestro Padre. Si estamos en Cristo Jesús, Dios ahora es nuestro Padre y eso nos debe de dar confianza para acercarnos a Él, ¿verdad?, sin temor y poder abrir nuestro corazón sinceramente con Él, porque Él es nuestro Padre. Amén. Y veíamos que en la segunda parte del verso 9 habla de que santificado sea su nombre. Entonces, enseñábamos aquí que Dios nos abre la puerta como hijos que somos de Él para que entremos con confianza, pero a la misma vez tenemos que tener bien consciente que Dios merece respeto, que debemos entrar a su presencia con temor, con reverencia, ¿verdad?
de lo que es la persona de Dios, no tenemos que perder de vista que Él es santo, 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 todopoderoso. Entonces tenemos que entrar reconociéndole todo lo que Él es. Tenemos que entrar con adoración, tenemos que entrar con alabanza a su santo nombre. Amén. Y también veíamos la semana pasada el versículo 10 donde dice, venga tu reino. Y veíamos, hermano, para simplificar esto, que cuando nosotros oramos, venga tu reino, estamos de alguna manera pidiendo que el plan de Dios perfecto se cumpla, ¿verdad? En esta tierra. También estamos pidiendo, hermano, que la salvación, ¿verdad?, de aquellos que no están en Cristo suceda en esos corazones como sucedió en el de nosotros. También, hermanos, estamos de alguna manera cuando decimos venga tu reino, es que nosotros estamos, hermano, pidiendo que Dios tenga el control de nuestro corazón. No solamente que salve a aquellos que están perdidos, pero que Dios tome el control de nuestro corazón, como decía el canto, que gobierne nuestras vidas. Amén. También orar venga tu reino es que nosotros debemos pedir que Jesús venga pronto y establezca su reino de una forma total, ¿verdad?, aquí en la tierra como así está en los cielos. Amén. Ahora, hágase tu voluntad. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hermano, podemos decir que hay dos tipos de voluntad de Dios. Y la primera es la voluntad de Dios decretada. La voluntad de Dios decretada es aquella voluntad de Dios que siempre sucede. Amén. Siempre sucede. Y tenemos como número dos la voluntad de Dios permisiva. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que es lo que Dios desea, lo que Dios quiere, pero no siempre sucede. Y vamos a tratar de explicar esto. Entonces, hay dos tipos de la voluntad de Dios. Y estamos orando, hágase tu voluntad, tenemos que entender esto. La primera es la voluntad de Dios decretada y la segunda es la voluntad de Dios permisiva. La voluntad de Dios decretada, ¿verdad? Un decreto de Dios es algo que Dios ha dispuesto y ha ordenado que suceda. Y como Dios es soberano, hermano, lo que Él ha determinado que va a suceder, nadie lo puede resistir, nadie lo puede evitar, va a suceder porque Dios lo ha decretado de esa manera. Amén. Y vaya conmigo a Isaías 14:24. Isaías 14:24. Amén. Isaías 14:24 dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Esto nos habla de la voluntad de Dios decretada. Amén. Daniel 4:35. Daniel 4:35 nos dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, hablando de Dios, según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Verdad? Esto nos habla, como les digo, de la voluntad de Dios decretada. Nadie puede parar, nadie puede impedir que suceda. Dios lo determinó así, lo ha decretado y se va a hacer exactamente como Dios dijo que se hiciera y nadie podrá evitarlo. Amén. Ahora, la voluntad de Dios permisiva. Esa parte de la voluntad de Dios es lo que idealmente Dios desea y quiere que suceda, pero no siempre sucede. Amén.
La voluntad permisiva de Dios es la parte de la voluntad de Dios que es idealmente lo que Dios desea, es lo que Dios quiere que sucede, pero no siempre sucede de esa manera. Vaya conmigo a Éxodo 8:32. Éxodo 8:32. Amén. Dice, mas Faraón endureció esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. O sea, Dios quería que su pueblo saliera de Egipto, ¿verdad? Ese era el deseo de Dios, pero el faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? La voluntad permisiva de Dios quería que el pueblo de Dios saliera y que el faraón lo dejara salir, pero el faraón no obedeció. Ahora, segunda de Crónicas 33:10. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 10. Crónicas, sí. Dice, y habló Jehová a Manases y a su pueblo. ¿Más qué dice? Mas ellos no escucharon. Sí, Jehová estaba hablando, le estaba diciendo que se alejaran de su vida de pecado, que se arrepintieran, pero este rey que fue malo e indució al pueblo de Israel a la maldad, se negó a hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hermano, tomando en cuenta esto, cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad, estamos pidiendo, hermano, que aquellos que se rebelan a la voluntad de Dios se sometan a ella. Pero también estamos pidiendo, hermano, que aquellos que buscamos hacer su voluntad, aquellos que estamos en Cristo, la hagamos más. Amén. Entonces son dos cosas que a la misma vez, cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos pidiendo que aquellos que no están rendidos a Cristo, aquellos que están rebeldes a Dios, de alguna manera se sometan a su voluntad, y que aquellos que ya nos hemos rendido a Cristo Jesús y buscamos hacer su voluntad, pues lo hagamos más. Amén. Entonces, cuando oramos, hermano, nuestra intención y petición ante todo debe ser que nuestra voluntad y la voluntad de la humanidad entera se conforme y se someta a la voluntad de Dios. Amén. Vaya conmigo al Salmo 143:10. Ese debe ser, hermano, el deseo en nuestro corazón y debe ser nuestra petición cuando nosotros estamos orando. Sabemos que en nuestra humanidad nosotros queremos hacer lo que nosotros deseamos, lo que nosotros pensamos que está bien, lo que pensamos de alguna manera que está correcto, pero nosotros en realidad debemos, ¿verdad?, desear y pedir en nuestras oraciones que no hagamos conforme nosotros queremos, sino que nuestra voluntad se rinda a la voluntad de Dios para que Él tome control de nuestras vidas. Amén. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, hermano. Entonces, hermano, debe de haber un deseo. Aquí vemos al salmista, hermano, que dice, enséñame a hacer tu voluntad. Y ese debe ser el deseo tuyo y el deseo mío cuando nosotros nos acercamos a Dios. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque nuestra naturaleza pecaminosa usualmente tiende a no querer hacer la voluntad de Dios, tiende a querer hacer
sus propios deseos, amén. Pero nosotros debemos entender que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros y nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios y pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos permita, ¿verdad?, comprenderla, entenderla para nosotros ponerla por práctica en nuestras vidas, amén. Entonces, para que la voluntad de Dios sea hecha, se necesita tener conocimiento de cuál es su voluntad. Si tú y yo no sabemos, no entendemos cuál es la voluntad de Dios, pues va a ser muy difícil que nosotros la pongamos por obra en nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a Efesios 5:17. Dios, hermano, desea que nosotros entendamos cuál es su voluntad. Por eso es que Dios se reveló a través de su palabra, porque sería muy injusto que Dios nos reprochara el no andar conforme su voluntad si Él no nos enseñara cuál es su voluntad para nosotros. Amén. Entonces, al revelarse Dios a nuestras vidas y darnos su palabra, pues el deseo de Dios es que nosotros entendamos cuál es su voluntad para que la busquemos y para que andemos en ella. Amén. Y aquí en Efesios 5:17 Pablo dice esto: por tanto, dice, no seáis insensatos. Insensatos son aquellos, hermanos, que confían en sí mismos. Son las personas necias que de alguna manera se niegan a obedecer a Dios, se niegan a reconocerlo. Pero dice, ustedes no sean insensatos, ustedes ahora están en Cristo, están en la luz. Dice Pablo, sino sean entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. Porque, hermanos, si nosotros estamos en Cristo, tenemos la palabra, y yo no busco entender cuál es la voluntad de Dios para ponerla por obra en mi vida, hermano, pues estoy verdaderamente siendo un necio, amén. Porque digo que estoy en Cristo, pero a la misma vez quiero seguir viviendo de la misma manera que vivía antes. Y no se puede eso, no debe de pasar así. Amén. Por eso dice Pablo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y es lo que tú y yo tenemos. Es muy bonito cantar, quiero que gobiernes mi vida, quiero que yo hacer tu voluntad. Es fácil decirlo así en un canto, pero debe de haber un deseo sincero en el corazón de conocer cuál es la voluntad de Dios, hermano. Y Dios se revela, por eso digo, sería injusto si Dios quisiera que hiciéramos su voluntad y no se revelara, pero Él nos la enseña a través de su palabra. Y nosotros debemos de buscar entender la voluntad de Dios, amén. Pablo hace un llamado a buscar y conocer y entender la voluntad de Dios, aquella que se nos ha sido revelada a través de su palabra. Hay muchas personas que andan, Señor, revélame tu voluntad, revela, aparécete en un sueño, Señor, y haz un milagro, algo sobrenatural. Hermano, la voluntad de Dios está en su palabra. Está en su palabra. Andamos queriendo a veces conocer lo que no se nos ha revelado. Queremos figurar cosas que Dios no quiere que estemos en eso. Y en vez de concentrarnos en lo que Dios ya nos enseñó aquí, andamos por otro lado. Y hay cosas, hermano, de la voluntad de Dios soberana que nunca vamos a entender. Y es triste ver aún en el pueblo de Dios gente peleándose por cosas que realmente no van a edificar, hermano, pero quieren adivinar o figurar cosas que no se nos ha revelado. Amén. Entonces hay cosas que nunca vamos a entender de Dios. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas. ¿Cuáles son las reveladas? Las que están claramente aquí en su palabra, dice, son para quién, para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29. Hay cosas que no vamos a entender. No perdamos el tiempo en eso. Pero dice, pero las reveladas, ¿cuáles son las reveladas? Que están en su palabra. Esas son para nosotros. Esas son para que las entendamos, para que las practiquemos, para que las apliquemos en nuestra vida. Amén. Entonces, la voluntad revelada de Dios para nosotros, hermano, está, como le digo, aquí no se necesita ni ser un teólogo, no se necesita tampoco a veces ni
que te metas 40 días y 40 noches en ayuno. Lo que necesitas es disponer tiempo para leer la palabra e ir con un corazón sincero delante de Dios. Y el Espíritu Santo te va a enseñar lo que dice aquí. La palabra es clara de cuál es la voluntad de Dios. Si va conmigo ahí a Juan 6:40. San Juan capítulo 6, verso 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Está hablando Jesús, es la voluntad de Dios, dice. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y 4. Porque esto es bueno, le dice Pablo a Timoteo, y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios ahí? Exactamente, que los pecadores vengan a Cristo. ¿Y cómo van a venir a Cristo? Por medio del Evangelio. Pero ¿qué necesitamos nosotros hacer? ¿Cómo van a oír si nosotros no les predicamos? Entonces, si tú te preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida ahora que soy creyente? Es que yo hable a las personas de Cristo, es que yo comparte el Evangelio. No necesitas un llamado específico para que seas misionero o ¿cómo se dice? Evangelista. Simplemente sabes que para todo cristiano la voluntad de Dios es que prediques la palabra, el Evangelio, para que las almas se salven así como tú y yo nos salvamos por la gracia de Dios. Entonces, esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Esa es una parte de la voluntad de Dios. Que hablemos del Evangelio, que compartemos las grandezas de Dios, para que las almas se salven, porque Dios quiere que las almas se salven. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, en segundo lugar, Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Quiero saber cuál es la voluntad de Dios, que nos apartemos de todo pecado de inmoralidad sexual. Esa es la voluntad de Dios. No necesitas una revelación, no necesitas ir a un colegio bíblico para que te enseñen hermenéutica y todas estas teología sistemática ni nada de eso. Simplemente tienes que acercarte a Dios con un corazón sincero y pedirle al Espíritu Santo que te guíe. La voluntad de Dios es que no participes tú ni yo en nada que tenga que ver con inmoralidad sexual. En tercer lugar, vamos a ver Primera de Pedro 2:15. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Fíjese, es claro, no tienes que ir ni a estar descifrando, ¿verdad? El griego y todas estas cosas. Es claro. Porque esta es la voluntad de Dios. Todos estos pasajes están hablando de la voluntad de Dios. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo, ¿qué? Bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres que insensatos. La voluntad de Dios es que hagamos el bien como sus hijos, como creyentes en Cristo, como aquellos que han nacido de nuevo. La voluntad de Dios es que hagamos el bien. ¿Para qué?
para que aquella gente que va en contra del evangelio, que reniega de Dios, que se opone a las cosas que la palabra nos enseña, ¿verdad? No tenga más que reconocer, hermano, ¿verdad?, que Dios es verdadero y que vive en nosotros cuando nosotros hacemos el bien. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Y ¿qué haré en esta situación? Pues me están haciendo esto y me está pasando esto. ¿Cómo debo de reaccionar? Pues debo de pagarles como me están tratando. No. ¿Cuál será la voluntad de Dios, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Le debo de responder? ¿O le debo de esto? ¿Le debo de...? La voluntad de Dios es que hagas el bien. O sea, no hay mucho que. La voluntad de Dios es que hagas el bien. En cuarto lugar, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Y eso lo veíamos el viernes en la fogata. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad ¿de quién? De Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que estemos agradecidos todo el tiempo, que reconozcamos la misericordia de Dios, que reconozcamos la gracia de Dios, que reconozcamos que todo lo que tenemos, lo que somos, todo lo que pasa en nuestra vida, de una manera u otra, ¿verdad?, le debemos agradecimiento al Señor. Muchas veces somos malagradecidos y no reconocemos las misericordias y los favores de Dios. Pero aquí dice que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Entonces, cuando tú y yo, ¿verdad?, nos sintamos de alguna manera en ese estado de ánimo que en vez de dar gracias a Dios, queremos renegar, queremos dudar, queremos tener esa actitud errónea ante Dios, recordémonos que eso va en contra de la voluntad de Dios. Y si yo le digo, Señor, ¿verdad?, que se haga tu voluntad, entonces debo recordarme que para que se haga su voluntad, yo tengo que dar gracias a Dios en vez de estar renegando. Amén. ¿Sí? ¿Cómo envuelve tanto eso? Nada más podemos repetir, hágase tu voluntad, Señor. Muy fácil decir eso. Pero fíjese todo lo que envuelve, que se haga su voluntad. Y son cosas que están ahí en la palabra. No necesito, como le digo, meterme 40 días y 40 noches de ayuno para que se me revele. Ahí está claro. Ya solo es cuestión de obedecerlo. Amén. Entonces, para que la voluntad revelada de Dios se lleve a cabo en nosotros, debemos entender que eso involucra ceder el control a Dios, involucra confianza, involucra obediencia. Amén. Si queremos que la voluntad de Dios se haga verdaderamente y vamos a Dios en oración y decimos, Señor, hágase tu voluntad, tenemos que entender que eso va a involucrar que cedamos el control a Dios, va a involucrar que yo me atreva a confiar en lo que la palabra de Dios dice y va a involucrar que yo me determine a obedecerla. Esas tres cosas va a ser. Entonces, ceder el control a Dios, hermano, de nuestras vidas, 100%. Ay, hermano, qué exagerado. Y es que así es. Pero muchas veces queremos darle el 50%. O toma esta parte de mi vida, pero esto yo todavía, Señor, aquí yo lo quiero tener. Señor, haz esto aquí, pero mira, esto todavía no estoy listo, Señor. Entonces, ceder el control a Dios de nuestras vidas, 100% es lo que necesitamos hacer para que la voluntad de Dios se haga. Amén. Entonces, ¿qué envuelve esto, hermano? Negarse a uno mismo. Y ay, cómo nos cuesta negarnos a nosotros mismos. Pero estaría jugando Jesús cuando dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, néguese a sí mismo y sígueme. Por algo lo decía Jesús. Porque para que su voluntad se haga en nuestras vidas, tenemos que cederle el control 100% y eso involucra negarte a ti mismo, negarme a mí mismo. Y eso, hermano, negarse a uno mismo es despojarse del orgullo, de la prepotencia,
y como seres humanos nos cuesta, somos orgullosos, sentimos que nosotros podemos. Y cuando nosotros de alguna manera nos dejamos llevar por esos sentimientos, pues es difícil que Dios esté en control de nuestras vidas. Uno de los impedimentos más grandes para someternos a la voluntad de Dios es nuestro orgullo, hermano. Aunque usted diga, no, yo no soy orgulloso, hermano. Uno de los impedimentos más grandes para someternos a la voluntad de Dios es nuestro orgullo. Somos orgullosos, y lo hacemos de diferentes maneras. Yo lo veo, un ejemplo que les voy a dar, ahorita lo veo así, en ese tiempo no lo veía así, ¿verdad? Cuando comencé yo en los caminos del Señor y en la iglesia que comencé, había una pareja, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Que salíamos de la iglesia y el hombre se iba en el pasajero, en el asiento pasajero, y la mujer manejaba, ¿verdad? Y pensaba así yo antes, ok, por favor. Y entonces, cuando me casé con mi esposa, yo decía, no, yo voy a manejar. Yo no voy a ser como, como esta pareja, ¿verdad? Y mi esposa, no, yo manejo. Yo soy el hombre, yo. Y entonces, pues, ¿qué es eso, hermano? Es orgullo. En ese tiempo no lo veía así, pero era mi orgullo según de macho, de yo, y con esa mentalidad que yo traía de México todavía, y se me hacía poco, ¿me entiendes? Mejor no voy a decir, pero, o sea, esa actitud tenía y era mi orgullo, lo reconozco y estaba mal. Entonces, hermano, vemos que el orgullo te hace hacer cosas que no glorifican a Dios y que no te dejan someterte a Dios, amén. Entonces, la Biblia nos muestra que el diablo se enorgulleció. ¿Y qué pasó cuando el diablo se enorgulleció? Se rebeló contra la voluntad de Dios para su existencia. Él fue creado para algo y tenía un puesto grande delante de Dios. Pero ¿qué pasó? Se enorgulleció y se rebeló contra la voluntad de Dios, porque Dios lo creó para algo. Dijo, no, yo quiero ser como Dios. Y eso es lo que hace el orgullo en el corazón de nosotros. Se olvidó que solamente era una criatura, y cuando nosotros nos enorgullecemos y hacemos como nosotros queremos y hacemos a un lado a Dios, es lo que estamos olvidando, como el diablo, que solamente somos unas criaturas, que somos polvo. El hombre se olvida también que es polvo y se llena de orgullo en su corazón, hermano. Entonces Mateo 7, 21 y 22, Marcos capítulo 7, verso 21 y 22 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, dice, y la soberbia es orgullo, amén, y la insensatez. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, o sea, cuando viene el orgullo, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, uno de los mayores obstáculos, hermanos, para nosotros someternos a la voluntad de Dios es el orgullo. ¿Y qué vemos en la Biblia? Nos muestra un ejemplo, el rey Nabucodonosor, amén, tengo que decirlo despacio porque si no me... El rey Nabucodonosor, ¿qué dice la Biblia que hizo? Se enorgulleció. Se enorgulleció. Entonces, ¿qué sucedió? Fue a parar a actuar como un animal. Perdió, ¿verdad?, su lugar como rey, y la Biblia nos dice que fue a parar hasta llegar a comer con los animales. Amén. Entonces, hermano, eso hace el orgullo. Entonces, hermano, para ceder nosotros el control a Dios necesitamos confiar que Él sabe el camino por donde nos lleva. Y como le digo, es difícil eso, pero tenemos que hacerlo, hermano. Porque cada vez que tú y yo nos decidimos, hermano,
tomar el control por nosotros mismos y pensar que mi camino está mejor que el que Dios me está diciendo que tome, vamos a terminar mal. Tenlo por seguro. No nada más porque la palabra de Dios dice, porque lo hemos vivido y experimentado, hermano. Entonces, para que sea la voluntad de Dios, tenemos que ceder el control a Dios y debemos de confiar que Él sabe. Decimos, Dios es omnisciente. Fácil decirlo, ¿verdad? Pero lo ponemos en duda cuando nosotros no queremos someternos a su voluntad. Amén. Cuando no queremos confiar en Él. Entonces, hermano, es como cuando antes, le digo, yo quería manejar. Pero ahora, hermano, pues como manejo toda la semana para ir para acá, ya no quiero manejar. Y ya se me quitó ese orgullo. Entonces, los fines de semana le digo a mi esposa, tú maneja. Y ya no me importa que me vean allá sentado. Tú maneja, porque ya estoy cansado. Pero ya no quiere manejar ella, no quiere. No quiere manejar, dice, tú maneja. Ay, pues tengo que manejar. Pero lo que pasa, hermano, no quiere manejar, quiere que yo maneje, hermano. Quiere que yo tome el control del carro, pero a la misma vez, hermano, quiere decirme por dónde tengo que ir, dónde tengo que estacionarme, a qué velocidad debo de ir. O sea, que quiere que tome el control, pero no confía en mí. Entonces, eso no es cederle el control, es también así como Dios, tú estás en control, hágase tu voluntad, pero a la misma vez estoy dudando, a la misma vez quiero decirle a Dios cómo haga las cosas. No se puede así, hermano. Entonces, debemos confiar que pase lo que pase, Dios está en control. Amén. Yo le digo, tú maneja y yo me duermo, no me importa, maneja como quieras, yo me duermo. Ella me hace manejar, pero ni se duerme porque nada más está. No. Entonces, debemos nosotros no ser como mi esposa, sino debemos confiar que pase lo que pase, Dios está en control, amén. No podemos dudar de Él, hermanos. Job 1, 20, 22. Job, atrás de Salmos, capítulo 1, verso 22. Verso 20 al 22. Dice el verso 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hemos leído la historia de Job. Vemos que lo que le pasó a él fue algo, hermano, que no puede uno ni imaginarse. Pero aún en medio de todo eso, hermano, aunque hubo dolor, dice que rasgó su manto, su cabeza, hermano, y se postró en tierra, pero en vez de ponerse a renegar, en vez de ponerse a reclamar a Dios, dice que se postró y adoró a Dios. ¿Y qué dijo en su corazón? Había dolor, hermano. ¿Quién no va a dolerse cuando perdió a todos sus hijos, cuando perdió todo lo que tenía? ¿Quién no va a dolerse? Pero en medio de su dolor, hermano, en medio de su desconcierto, adoró a Dios. Y no solamente adoró a Dios, sino la actitud que tuvo. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer. Yo sé que no es fácil, hermano. Pero si estamos cediendo el control de nuestras vidas a Dios, si confiamos verdaderamente en Él, hermano, no solamente vamos a glorificar a Dios y a reconocer que su voluntad es buena cuando todo nos va bien, aun cuando las cosas no van tan bien. Cuando las cosas se ve que van por un camino, hermano, de solamente de sufrimiento, de dolor, de aflicción, ahí también tenemos que confiar que Dios está en control, que Dios sabe por dónde nos lleva.
y que la voluntad de Dios es buena para mí, aunque en ese momento no lo esté viendo de esa manera. Porque es fácil glorificar a Dios y decir, sí, Dios, hágase tu voluntad cuando todo me está yendo bien. Pero la verdad es que nuestra vida no va a ser así siempre. Va a haber situaciones difíciles, va a haber enfermedades, va a haber muchas cosas muy duras, hermano, en las cuales tenemos que hacer una decisión. ¿Renegamos? ¿Culpamos a Dios? ¿Dudamos de sus atributos? ¿O nos rendimos a Él y hicimos como Job? Pero por eso es que tenemos que confiar en Él. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo repetimos este verso? Pero otra cosa es cuando nos está sucediendo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú dices que has sido llamado en Cristo Jesús y ahora eres su hijo, hermano, entonces debemos de creer que todas las cosas, sea lo que sea, Dios las usa para nuestro bien. Sea lo que sea, hermano. Dios hace que todas las cosas obren para bien, aún en el sufrimiento, en el dolor, en la pérdida. La buena voluntad de Dios las va a terminar usando para nuestro bien en nuestra vida temporal y nuestra vida eterna. Dios lo dice. ¿Lo creemos o no lo creemos? Él lo dice. Se necesita confianza. Entonces, hermano, es necesario que confiemos en lo que Dios nos dice en su palabra. Cederle el control a Dios requiere obediencia también. No solamente confianza, sino requiere obediencia. Pues yo confío en Dios, pero la confianza la vas a demostrar ¿en qué? En la obediencia. Si tú y yo decimos confiamos en Dios, pero no le obedecemos, entonces realmente no estamos confiando en Él. Amén. Entonces, la voluntad de Dios para nuestras vidas no siempre es de nuestro agrado. No siempre va a ser de nuestro agrado. A veces Dios nos va a llevar por diferentes caminos, va a permitir diferentes situaciones y no me va a agradar. Pero eso no quiere decir que no sea la voluntad de Dios. Muchos, si es la voluntad de Dios, yo voy a estar en paz, todo va a salir bien y me va a gustar, no voy a batallar para ver. No, hermano, no va a pasar siempre así. Pero algunos dicen así, si es la voluntad de Dios, voy a sentir paz en mi corazón y todo se va a acomodar y no voy a pasar por ningún problema. A veces sucede así, pero a veces no va a ser así. A veces no va a ser así. O sea, la voluntad de Dios para nuestras vidas no siempre es de nuestro agrado. No siempre vamos a estar de acuerdo con la voluntad de Dios. En nuestro razonamiento humano vamos a decir, no tiene sentido, esto es una locura. ¿Cómo es que esto es la voluntad de Dios? No lo puedo comprender. Dios no es así. Dios no puede estar haciendo esto con mi vida. Dios no puede estar permitiendo que esto suceda. Si está pasando y está sucediendo, ¿Dios es soberano o no soberano? Entonces, la voluntad de Dios, hermano, no siempre vamos a estar de acuerdo tú con ella, pero somos llamados a obedecerla aunque no estamos de acuerdo. Porque confiamos en Él o no. ¿Le cedemos el control de nuestra vida o no lo cedemos? Amén. Entonces, no siempre vamos a comprender las maneras que Dios, aquellos que según tienen figurado a Dios y Dios va a ser así, Dios es Dios. Si nosotros pudiéramos figurar a Dios, ya no fuera Dios. Entonces, no siempre vamos a comprender las formas y los tiempos de la voluntad de Dios. Pero digo, aún así somos llamados a obedecerlo, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos un grande ejemplo de lo que es desobedecer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Quién es ese ejemplo? Jonás. Jonás, hermano. La palabra nos enseña, hermano, que Dios
le habla a Jonás y le da una tarea que hacer. Esa era la voluntad de Dios. Y cuando Jonás oye la petición de Dios a lo que le está mandando, que no, estás mal. O sea, lo estoy parafraseando. Estás equivocado. Yo no voy a ir a hablarles ahí a ese pueblo. Mira cómo nos han tratado. Mira la clase de gente que hay. No. Y agarró, dice la palabra, y él se fue por otro lado. No voy a hacerlo. No voy a hacerlo. Se negaba a obedecer la voluntad de Dios, hermano. Y muchas veces así hacemos tú y yo. Dios nos está diciendo claramente qué es lo que quiere que hagamos a través de su palabra, y nuestra actitud viene siendo la misma que Jonás. No, yo no voy para allá, yo voy para el otro lado. Yo voy para el otro lado. Y no es hasta que vamos a terminar como Jonás en la panza de la ballena que decimos, Señor, ok, voy a hacer tu voluntad. Ya quise irme por mi lado, ya me subió un barco, ya me quise alejar lo más lejos, pero veo que tu voluntad es la que prevalece y es la que mejor me conviene. La Biblia describe que allí en su aflicción clamó a Dios y reconoció que la voluntad de Dios era lo mejor para él. Y así nos pasa a nosotros, hermano, cuando podemos a la primera mejor obedecerla, porque si no, vamos a terminar como él, en la aflicción, ¿verdad? Donde solamente Dios nos va a poder ayudar y sacar del problema y la situación que nos hemos metido por irnos en contra de lo que es la voluntad de Dios. Amén. Jesús, hermano, nos puso el gran ejemplo. Jesús es el más grande ejemplo de perfecto de sometimiento a la voluntad de Dios. Jesús cedió el control al Padre. Jesús confió totalmente en la voluntad de su Padre. Jesús obedeció sin cuestionar a su Padre. Es el mayor ejemplo que nosotros tenemos. Entonces, hermano, que Jesús cedió el control al Padre. Vamos a Filipenses capítulo 2. Entonces, hermano, uno de los mayores impedimentos que hablábamos para nosotros someternos a la voluntad de Dios es el orgullo, amén. Es el creernos que nosotros de alguna mente podemos, sabemos, ¿verdad? Más que Dios. Y Jesús, ¿verdad? Empieza y nos muestra aquí el libro de Filipenses que la actitud de Jesús, ¿verdad? Siempre fue una actitud de humildad, amén. Filipenses 2, versos 5 al 8 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, o sea, se negó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Tenemos ejemplo por parte de él. Se hizo humilde, se sometió a la voluntad de la palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Porque era la manera que podía traer salvación al pecador. Jesús, ¿verdad? Se hizo humilde, puso su confianza total en la voluntad del Padre. Vamos a Mateo 26, verso 38 al 42. Mateo capítulo 26, verso 38 al 42. Amén. Dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío,
si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase hágase tu voluntad. Entonces, hermano, ¿qué pasó? Jesús estaba en un momento crítico como humano, ¿verdad? Donde sus emociones, donde sus sentimientos, pues hermano, estaban pasando por un momento muy difícil. Pero aún en medio de esas emociones y de esos sentimientos, él decidió confiar en la voluntad del Padre. Dice: no se haga conforme yo quiero, sino conforme tú voluntad. Entonces, un ejemplo de confianza que nosotros debemos de recordar y tomar cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en una situación difícil donde nuestros sentimientos, nuestras emociones, las circunstancias, ¿verdad?, nos quieren hacer de alguna manera desviarnos de lo que Dios, ¿verdad?, nos ha mostrado que es su voluntad. Debemos nosotros pedirle fuerza al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no se haga conforme nosotros sentimos o queremos, sino conforme la voluntad de Dios. Amén. Entonces, Jesús, ¿verdad?, dedicó su vida en esta tierra para obedecer también la voluntad del Padre. Juan 4:34. Juan capítulo 4, verso 34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, hermano, ¿qué nos muestra esto? Había un deseo de hacer la voluntad del Padre, obedecer al Padre y cumplir su voluntad. Le saciaba a Jesús más que el alimento físico. O sea, para él era una satisfacción hacer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios. Amén. Más aún que ¿verdad?, la satisfacción que le pudiera dar el alimento para su propio físico. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que Jesús encontraba satisfacción en hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, hermano. Y yo sé que es difícil, pero nosotros debemos de buscar eso, de pedir eso al Espíritu Santo, que nos ayude, ¿verdad?, a encontrar esa satisfacción, a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hermano, debemos de nosotros, como le digo, no es algo que se nos da naturalmente, pero es algo que tenemos que luchar, es algo que tenemos que pedir al Espíritu Santo, que de alguna manera nos deleitemos en hacer la voluntad de Dios, que no la hagamos así nada más, ¿verdad?, tengo que hacerlo y sea una carga tan grande, sino que hayamos satisfacción y agrado en hacerlo, amén, sabiendo que es por nuestro propio bien, hermano. Entonces, si no se cede el control de toda nuestra vida a Dios, si no confiamos que su voluntad es lo mejor para nosotros, si no nos sometemos a obedecerla, hermano, la verdad es que va a ser muy imposible que podamos nosotros experimentar esa alegría, ese contentamiento al nosotros hacerla, y será muy difícil que podamos orar sinceramente con todo el corazón: Dios, hágase tu voluntad. Amén. Tenemos que entender, hermano, o sea, en nuestro corazón, que la voluntad de Dios es lo que mejor nos conviene. Tenemos que entenderlo aquí y aquí, que la voluntad de Dios es lo que más nos conviene a ti y a mí. Romanos 12:2, y esta es la nueva versión internacional, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, dice, cómo es la voluntad de Dios. Y dice: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, hermano.
Pero ¿qué tenemos que hacer para poder comprobar eso? Es no pensar como el mundo, es no adaptarnos a sus filosofías, a su manera de ver la vida. Amén. Será imposible experimentar cuán buena, cuán agradable y cuán perfecta es la voluntad de Dios cuando, ¿verdad?, muchas partes de tu vida y mi vida, hermano, todavía están controladas por la forma que piensa el mundo. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil experimentar cuán buena y cuán agradable y cuán perfecta es la voluntad de Dios cuando todavía preferimos confiar en nosotros mismos más que en Dios mismo y lo que dice en su palabra. Va a ser muy difícil, hermano, cuando, ¿verdad?, como Jonás nos resistimos a someternos y obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Va a ser muy difícil que podamos experimentar verdaderamente lo bueno, lo agradable y lo perfecto que es la voluntad de Dios. Es algo que me repito constantemente, hermano, porque experimenté en mi vida algo muy triste, llegué a lo más bajo por hacer mi voluntad, por irme por mi propio camino. Y este es un versículo de Romanos que me llena y me recuerdo y me recuerdo y me recuerdo. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque mi papá me repetía cuando yo estaba en eso, ¿le has orado a Dios? ¿Has visto si es su voluntad? Y a mí hasta a veces ya me caía gordo mi papá, que me decía eso, ¿ok? Pero después entendí que sus palabras eran sabias. Y ahora, hermano, cuando me quiero, no, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, es lo que mejor me conviene. Porque siempre que yo hago lo que Dios quiere, me va bien. Amén. Tal vez en el momento se pone difícil, pero termina bien. Amén. Entonces, hermano, al no experimentar en el interior del corazón lo bueno, lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios, al no haber esa convicción en el corazón, y eso es lo que necesitamos, la convicción, hermano, en el corazón, ¿verdad? El resultado es que constantemente nos encontraremos luchando contra la voluntad de Dios y aún tratando de que Dios cambie su voluntad para que se alinee con la mía. Como quien dice, le estamos diciendo a Dios que está equivocado y que nosotros sabemos más que Él. Imagínense ponerse así con Dios, pero lo hacemos. No con esas palabras, pero cuando resistimos a hacer la voluntad de Dios y queremos hacer, le estamos diciendo prácticamente eso. En vez de nosotros conformarnos a su voluntad, queremos que Dios haga conforme nosotros pensamos que está bien. Entonces, hermano, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, dice. Como mencionaba en el principio, hermano, la voluntad permisiva de Dios es aquella que nos deja saber lo que Dios desea, lo que Dios quiere, pero no siempre sucede aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en estos momentos la voluntad de Dios, la cual se cumple de una forma perfecta y completa en el cielo, no sucede lo mismo aquí en la tierra. En el cielo, hermano, no solamente se hace la voluntad de Dios de una manera perfecta, sino también de una manera constante, sincera y de buena gana. Así se hacen las cosas allá en el cielo, así se hace la voluntad de Dios. Por eso, hermano, cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos pidiendo que todo lo que existe en esta tierra se someta a la voluntad de Dios de la misma manera que se hace en el cielo. No como, hermano, me recuerdo cuando yo era chico, ¿verdad? No, hace mucho tiempo, ya no sé ni cómo me acuerdo. Me acuerdo que mi papá me mandaba a hacer algo. Y, ¿por qué yo? Me decía yo. Dile a alguien más, de repente se me ocurría decir esas palabras. ¿Eh? Y ya mi papá nada me veía y decía, está bien, no vayas, yo lo voy a hacer. Ya cuando oía yo esas palabras, hermano, decía, no, ya sabía. No, sí voy, le decía yo. Por favor, ya hasta le pedía, por favor, déjame ir. Amén. ¿Por qué, hermano? Pero no era por un deseo sincero de hacer la voluntad de Dios, hermano, sino era porque ya sabía que iban a venir los cinturonazos después de eso, hermano, para evitarlo, pero no había verdaderamente un deseo
sincero de hacer la voluntad de Dios, hermano. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hacer la voluntad de Dios, hermano, solamente, hermano, por hacerla, pero realmente no desear hacerla, hermano, eso tampoco a Dios le agrada. Amén. Sino debemos de desear hacer la voluntad de Dios y no solamente hacerla porque tenemos que hacerla. Salmos 37, 4 y 5 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía ¿qué? En Él y Él hará. Si nuestro deleite está en Dios, hermano, cederemos el control de nuestras vidas a Él. Es muy difícil que nosotros le cedemos el control de nuestras vidas a Dios si verdaderamente no nos estamos deleitando en hacer su voluntad. Amén. Entonces, hermano, pondremos nuestra confianza en su voluntad y nos dispondremos a obedecerla. Solamente de esa manera, hermano, podamos entonces nosotros encontrar el deleite. Entonces nuestras oraciones estarán alineadas con su reino y sus propósitos. Por lo tanto, podemos pedir con confianza al acercarnos a Dios, teniendo la seguridad que Él nos oye y nos contestará nuestras peticiones, hermano. Cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en Dios, a deleitarnos en su voluntad, ponemos nuestra confianza en Él, nos disponemos a obedecerlo, hermano. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos en oración a Él, seguramente vamos a buscar que nuestra oración se alinee con la voluntad de Dios, se alinee con el reino de Dios, se alinee con los propósitos de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Dios y tenemos la seguridad que Él nos oye y que Él se agrada de lo que estamos pidiendo porque se conforma con su voluntad. Primera de Juan, ya casi para terminar, 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, hermano, para terminar, no seamos, hermano, como el rey Nabucodonosor, orgullosos. Seamos humildes, hermano, ¿verdad? Humillémonos ante la voluntad de Dios, hermano. No seamos como Jonás. No esperemos estar, como les digo, en la panza de la ballena, todos afligidos, para someternos a la voluntad de Dios, hermano. Pidamos a Dios que nos ayude mejor a ser como Job, amén, con el mismo corazón y la misma actitud que Job tenía, amén. Y pidamos, ¿verdad? Amén, y que podamos decir con sinceridad y disposición, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, hermano. No solamente, hermano, porque lo leemos en la palabra de Dios, porque es la voluntad de Dios, sino porque hemos comprendido, hermano, que verdaderamente la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a ponernos de pie, hermano. Esto sí le digo, hermano, o lo aprendemos a la buena o lo aprendemos a la mala. O sea, si eres hijo de Dios, o vas a aprender esto a la buena o lo vas a aprender a la mala. Cada vez que nosotros decidamos irnos por otro camino que es fuera de la voluntad de Dios, hermano, vamos a pagar las consecuencias. Amén. Entonces, mejor pidámosle a Dios que nos dé un corazón que le ceda el control, que nos dé un corazón que confíe en Él, que nos dé un corazón que se disponga a obedecerle, a pesar de las circunstancias, a pesar de la dificultad, a pesar de que no se vea, ¿verdad?, como algo que yo pueda entender en ese momento. Yo voy a confiar en que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta y al final es lo que mejor me conviene a mí. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. En esta mañana te agradecemos, Señor, por tu palabra, por el consejo que nos das a través de ella. Verdaderamente, Señor, tú eres sabio y tu palabra es sabiduría. Y tu intención es que nosotros
como tus hijos, ya no andemos como los necios, dice tu palabra, sino como los sabios, Padre. Y la sabiduría consiste en que nosotros dejemos de pretender que sabemos, dejemos de, Señor, querer caminar a nuestra manera de pensar, y que te cedamos el control, Señor, que confiemos en ti, Señor, que nos dispongamos a obedecerte, Padre. Señor, ayúdanos a entender eso en nuestro corazón. Ayúdanos a comprenderlo de tal manera que nos lleve, Señor, a ponerlo en práctica en nuestras vidas, Padre. Señor, que cuando nosotros digamos, hágase tu voluntad, Señor, como en los cielos, así en la tierra, verdaderamente podamos entender y comprender que no hay cosa mejor que tu voluntad, Padre. Que verdaderamente nosotros podamos, Señor, en lo más íntimo de nuestro corazón, creerlo, Señor, para que cuando venga la dificultad, el problema, la situación y la decisión que yo tengo que tomar, Señor, yo pueda decidir, Señor, hacer tu voluntad, que tu voluntad se haga en mi vida, confiando que tú tienes el control, confiando que tú tienes cuidado de mí, confiando que, como dice tu palabra, todas las cosas van a obrar para bien, tú las vas a usar, Señor, para mi bien, Señor, cuando yo confío en ti, cuando yo espero en ti, cuando yo creo en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nuestras decisiones, nuestro caminar y toda nuestra vida se rinda a ti, Señor. Te ceda el control. Señor, perdónanos porque muchas veces, Señor, mantenemos áreas de nuestra vida que no queremos cederte y nos endurecemos y nos resistimos y actuamos, Señor, mi Dios, como Jonás, queriéndonos ir por nuestro propio camino, Señor. Y al final terminamos, mi Dios, abatidos, tristes, derrotados, Señor, clamando por tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a poder comprender, a poder ver, a poder contemplar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Padre. Y cuando nosotros oremos, Señor, que lo hagamos con todo nuestro corazón, deseando que nuestras vidas se alineen a tu voluntad y no que tu voluntad, Señor, mi Dios, se alinee con la nuestra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor, y te doy gracias en esta hora, Padre.